Estamos de vuelta así. Ahí va. Bueno, y un poco esto, digamos, volviendo al tema de las denuncias, sobre qué medidas se pueden solicitar a partir de la realización de una denuncia, están especificadas en la ley. Es importante también entender que la justicia tiene la entidad de dictar cualquier otra medida por fuera de las que están especificadas, que ahora las vamos a mencionar, que considere necesarias para brindar la protección necesaria para las personas, por ejemplo, no sé, entrega de algún dispositivo, por ejemplo, puede ser el botón antipánico, o la incorporación a algún sistema que exista, digamos, en la comunidad. Bueno, eso tiene que ver mucho también con el recurso que existe en esa comunidad en particular y que sea posible solicitar. Pero bueno, entre las medidas principales está, bueno, el cese de los actos de perturbación, que básicamente le piden a la persona que deje de ejercer la violencia. Está también la abstención, que significa eso, digamos, que la abstención no es una orden de restricción, sino que lo que implica es que en caso de continuar en vinculación las partes, o sea, la persona denunciada y la persona denunciante, que los términos sean, digamos, no violentos. Parece una ridiculez tener que pedirle a una persona que no ejerza violencia cuando se vincula con otra, pero bueno, la realidad es que es una medida judicial y que en caso de que eso se incumpla, sí puede tener consecuencias de otro tipo. Bueno, después la prohibición de acercamiento, que en general se dicta sobre la persona, puede ser sobre la persona y sus hijos o las personas que conviven en el hogar. Muchas veces también especifican si es también con el domicilio, en los lugares donde la persona trabaja. En general fijan un perímetro, acá en Miramar, en general es de 200 metros. Hay otras medidas que se dictan por más metros, depende. Esas decisiones las puede tomar el juzgado, digamos, en función de la situación. Hay veces que las personas viven a menos de 2 cuadras, entonces se dicta la restricción, pero no se fija un metraje, y digamos que las personas no podrían vivir en sus domicilios. Bueno, eso se puede adaptar a la situación. En general las medidas son por 200 metros de donde la persona está. Ahí hay lo que se llama, digamos, jurídicamente, ¿no? El bien jurídico que se protege, que en este caso es la persona en situación de violencia, y puede ser el resto de su red, de su núcleo familiar, y depende para lo que se dicta la medida, ¿no? Para proteger a ese bien jurídico en donde la persona esté. Bueno, luego la exclusión del hogar, como habíamos dicho, que como decimos, la medida se pide, supongamos que se dé, eso implica un procedimiento policial, no es que es automático, sino que se dicta, digamos, como medida y se ordena a determinada entidad, en general acá es la policía comunal, a retirar a la persona del domicilio y al reintegro de la mujer, en este caso la persona en situación de violencia, y sus hijos al domicilio, digamos. Eso está todo especificado en un oficio judicial. ¿Qué más? Bueno, la restitución de bienes personales, que puede restituirse los bienes a la persona denunciante o a la persona denunciada, depende quién haya quedado, digamos, en desconexión con sus bienes. Bueno, esto de garantizar, otras medidas que garanticen seguridad, puede ser esto, la disposición de dispositivos como el botón antipánico. Ahora acá en Miramar se están otorgando teléfonos celulares, digo, circunstancialmente se cuenta con ese dispositivo y se pueden otorgar. Bueno, el tema de las tobilleras, que también es algo que está comenzándose a implementar acá, porque es algo que está otorgado desde el gobierno provincial, pero no está gestionado todavía desde lo local. Entonces, bueno, cada tobillera implica como una conexión con provincia todavía no muy fluida, pero bueno, sí se está haciendo la entrega, de ordenar el secuestro de armas en caso que lo tuviesen las personas denunciadas. Bueno, en general son esas las medidas. Como digo, la justicia tiene la capacidad de inventar la medida que consideren necesaria, obviamente que eso implica un trabajo de la justicia, para proteger cuando estas medidas sean insuficientes. Y luego pueden tomarse unas medidas que son excepcionales también, cuando la situación de violencia se da en general en el ámbito doméstico y se da entre progenitores, por ejemplo, de los mismos niños, donde se pueden evaluar otras medidas que tienen que ver con, se dicta alimentos provisorios o una cuota, o digamos una compensación económica provisoria, dependiendo, digamos, qué tipo de violencia se está ejerciendo, quién, digamos, económicamente a ese núcleo familiar y cómo la situación de violencia condiciona esa continuidad, digamos, del cuidado de los niños y demás.
bueno, nada, ahí en el documento están especificadas, esas son situaciones iguales excepcionales, que muchas veces se dictan posterior a la realización de la denuncia y un primer dictado de medidas, que lo que priorizan es la protección de la persona. Digo, tampoco es que las medidas se dictan una vez, eso también hay que saberlo, no es que se dictan una vez y listo, sino que durante el proceso, mientras duren vigentes esas medidas, la persona puede solicitar otras, puede cambiar la situación y adaptarse, no sé, eso, digo, de golpe el perímetro se modifica, no se dicta en primera instancia una restricción porque la persona en el momento le pareció que no es necesario, y luego de la realización de la denuncia la violencia se intensificó, entonces la persona a los 15 días dice, bueno, me parece que sí voy a necesitar la medida, o también desde el trabajo reflexivo de las entrevistas surge que sí, se puede solicitar la modificación de las medidas, eso es importante. Lo que no se puede hacer es dar de baja o digamos, desestimar una denuncia, digamos, más allá si después la persona quiere o no dar curso al cumplimiento de las medidas. También es, ¿no? En el caso de la restricción de acercamiento, que es una de las medidas más comunes que se piden en situaciones de violencia de género, es la persona denunciada. Nadie por fuera de esa persona puede denunciar un incumplimiento por una medida de restricción, ¿sí? Más que la persona que es protegida a través de esa medida. Entonces, si supongamos la persona se la denuncia hoy, se dicta una orden de restricción y en 15 días las personas retoman el vínculo de pareja, por hacer una situación que es bastante habitual, pero es hipotética, eh, digamos, es difícil que pueda hacerse voluntad de la persona de retomar el vínculo con la persona denunciante, por más de que se considere desde el Estado que la persona está en situación de riesgo y demás. Lo que es importante, y esto también lo digo como trabajadora social en formación, es poder acompañar a la persona de las instituciones más allá de las decisiones que la persona tome en vincularse o no con la persona denunciante, porque como hablábamos hoy, son procesos, son tiempos, son decisiones difíciles, muchas veces costosas, hay muchas veces cuando hablamos de relaciones de pareja hay hijos en común, hay vivienda, hay casas en común, hay historias que no pueden, digamos que condicionan a esta toma de decisiones, obviamente la violencia además ya condiciona la toma de decisiones en libertad, entonces tenemos que poder comprender que la persona es todo eso y no juzgar si la persona decide retomar el vínculo, si la persona decide retomar la comunicación. Quizás no vuelven a estar en pareja, pero sí vuelven a hablar por teléfono. Y bueno, y tratar de que las instituciones puedan sostener la comunicación con las personas y funcionar como un lugar de contención y de referencia para las personas, y no generar rechazo, no decir, ah, bueno, volviste con la persona, bueno, entonces acá no tenemos nada más para hacer porque lo único que generamos es más soledad, más aislamiento y rechazo para las instituciones que están creadas para acompañar y para sostener, justamente todo lo contrario. Eso me parece que es clave, que más allá del cumplimiento e incumplimiento de las medidas, las instituciones podamos ser referencia para las personas en situación de violencia y no un lugar indeseado, digamos, no un lugar al que las personas no quieran recurrir, por más que estemos ahí, digamos, para poner en cuestión o para reflexionar sobre el asunto, que las personas puedan recurrir cuando realmente lo necesiten, ¿sí? Y no juzgar esos momentos donde la persona considera que no nos necesita para nada y los momentos en los que la persona considera que sí nos necesita. Así que bueno, bueno, Eva, no sé si querés continuar. Bien, acá estoy. Bueno, bastante clara, Juli, en la exposición. Algunas cuestiones que quiero resaltar y que es importante que nosotras por lo menos conozcamos para poder orientar y para poder asesorar e incluso acompañar durante ese proceso de sostenimiento y atravesamiento de la ruta crítica, ¿no? Nosotros, como bien mencionaba Juli, vamos a tener, se pueden desplegar dos vías, una vía penal y una vía civil. ¿Sí? E incluso esas dos vías, aunque nosotros digo por cuestiones operativas las estamos separando, pero lo cierto es que están íntimamente relacionadas y pueden transcurrir en simultáneo como dos procesos. Como estamos hablando de relaciones vinculares, donde la mayoría de los agresores son parejas y hay hijes involucrados y hay bienes involucrados y hay un montón de situaciones de
iguales de poder que se han configurado a lo largo de esa relación, es innegable que tanto la justicia, digo, el poder judicial del fuero civil constantemente dentro de la ruta crítica. A ver, en materia penal sabemos que cuando se configura delito, esos delitos que están configurados dentro de nuestro Código Penal, podemos hablar de violencia física, que dará lugar al delito de lesiones. Esas lesiones pueden ser leves, graves o gravísimas. Esto lo tienen que haber visto justamente en tercer año en Derecho Penal, pero es importante como tenerlo claro, ¿no? Sabemos que siempre va a intervenir el Poder Judicial cuando se configure delito. Bien, después, amenazas, que pueden ser las amenazas de muerte, las amenazas de agresión. También todos los casos donde se configure violencia sexual, ¿sí? En los distintos tipos, con acceso carnal o sin acceso carnal. Sabemos que la violación dentro de las parejas y las relaciones vinculares puede ocurrir, es cotidiana y se configura cuando no hay consentimiento, aun cuando sea tu pareja constituye un abuso sexual. Sabemos que una vez que vamos por esta vía y se configura por delito penal, la denuncia, una vez que es tomada por el personal policial, es elevada, entra por mesa de entradas al juzgado que esté de turno, va a llegar a ese juzgado también va en forma paralela a esa intervención a la fiscalía. Nosotros, bueno, en el caso de General Alvarado tenemos la fiscalía descentralizada, pero bueno, sabemos que en todo lo que es el Departamento Judicial de Mar del Plata hay fiscalías que están de turno. Entonces, al momento donde ocurre el hecho, interviene la fiscalía que está de turno en ese momento. Se forma un número de investigación penal preparatoria, este famoso número de IPP, que es importante poder contar para poder hacer el seguimiento de todo ese proceso judicial penal. Es muy importante saber ese número, porque te lo van a pedir en todos lados. Cuando nosotras, desde nuestro ejercicio profesional, querramos poder conocer en cómo está transitando esa causa, o esa mujer quiera conocer en qué situación está, siempre le van a pedir este bendito número, que es el número de IPP, Investigación Penal Preparatoria. Grabémoslo y tengámoslo en cuenta. Después, ¿qué configura la intervención en materia civil? Todas las infracciones a la ley 26485, que es la ley que tenemos vigente a nivel nacional, y la ley de violencia familiar, la 12.569, que como bien dijimos, sabemos que es una ley obsoleta. Este 8 de marzo, creo que una de las políticas públicas que ha sido anunciado por este gobierno provincial es la modificación de esta ley. Creo que se le cortó internet otra vez. ¿Sí? A ver. Ahí está. Y volvió. Bien. ¿Quién va a tomar? Juli, ahí está. ¿Me escuchan? Ay, me quedé tildada. Bien, no, les decía esto, que este 8 de marzo una de las políticas públicas que fue anunciada por el gobierno provincial fue la modificación de esta ley, ¿no? Que contemple el paradigma desde una perspectiva de género de forma integral y no solamente hable de violencia intrafamiliar. Así que creo que es un logro y es algo que venimos requiriendo y necesitando desde hace tiempo. ¿Quién va a tomar intervención cuando intervenga la justicia desde el fuero civil? Los tribunales de familia, ¿no? Que en Mar del Plata creo que tenemos 6, y después va a intervenir el juzgado de paz en los casos de las localidades más pequeñas, como en el caso de nuestro de General Alvarado. Las medidas de protección, esto es importante, porque la ley, sí, y la ley que tenemos en vigencia de la provincia dice que tiene que ser de forma inmediata, ¿no? Nosotros tenemos esas dos legislaciones vigentes, tienen que ser casi inmediatas, Perdón, porque se pero se escucha muy requiere una respuesta entrecortado. inmediata. Sí. Por ahí si haces una pausita y ver si enganchás de nuevo. A ver ahora me escuchan. Sí, ahí te escuchamos. Les saqué, Sí. listo, estoy con datos ahora. Bueno, ¿usted hasta dónde se me escuchó?
¿Hasta dónde se me escuchó, compás? Así no repito lo que ya dije. Yo escuché hasta el número de asistencia, perdón, el número de trámite judicial. De investigación penal preparatoria, número Ahí de IPP. está. Está, bueno, importante tener en cuenta. Y otra cuestión importante, que ahí me olvidé de decirla, es, digo, cuando vas a hacer la denuncia te van a preguntar algo central. ¿Desea instar acción penal? Y todo el mundo se queda mirando y la mujer no tiene por qué saber. Muchas mujeres dicen que no, porque no entienden de qué se trata. Y esto ocurre todo el tiempo. ¿Qué pasa? A ver, al ser delitos susceptibles de ser investigados, y sí tienen que ser denunciados sí o sí por la persona que lo está denunciando, es necesario estar la acción penal para poder desplegar todo ese proceso judicial. ¿No? Entonces la respuesta tiene que ser sí. Y esto no ocurre siempre, digo, y parece una tontería, pero los procesos judiciales van a tener recurso, este proceso penal va a tener recurso siempre y cuando la víctima decida instar la acción penal. ¿Se entiende? Entonces, digo, eso es importante, como muy a tener en cuenta, sobre todo a la hora que asesoremos o acompañemos a una persona a hacer una denuncia. Bien, cuando interviene la materia civil, ¿sí? Que pueden llegar a ser procesos claramente paralelos, sabemos que son las infracciones a la ley 26485 y a la ley provincial de violencia familiar. ¿Sí? En esos casos va a intervenir tanto los tribunales de familia, como intervienen en el caso de Mar del Plata, o los juzgados de paz en las localidades más pequeñas, como nosotros, en nuestro caso de General Alvarado. Estos tanto tribunales como juzgados cuentan con equipos técnicos que acompañan todo este proceso y ayudan a configurar. Si bien, como decía Juli, que cuando vamos a hacer una denuncia, se denuncian hechos concretos, sabemos, digo, que ese hecho concreto tiene un montón de múltiples dimensiones, ¿sí? Que van acompañados de ese hecho concreto. Sabemos que ese golpe no es un hecho aislado, formó parte de un proceso de una multiplicidad múltiples que están incidiendo dentro de la relación, como la presencia de hijos, con la presencia de bienes, la desigualdad económica o el acceso a la autonomía económica, ¿no? Por eso es tan importante que intervengan estos equipos técnicos que sean capaces de poder, desde una mirada con perspectiva de género, poder acompañar esos procesos. Bien, a ver, ¿qué voy a seguir? Cosas importantes a tener en cuenta. Si bien nosotros, a los fines pedagógicos, hemos separado la materia civil de la penal, lo cierto es que están interrelacionadas. Y es importante que ambas tomen intervención dentro de ese caso, ¿no? Podemos pedir al momento de la denuncia ambas cosas, que eso se active de forma en paralela y simultánea. A ver, necesitamos patrocinio jurídico. Digo, otra cuestión importante a tener en cuenta. ¿Necesitamos patrocinio jurídico para hacer una denuncia? No, no necesitamos patrocinio jurídico. No necesitamos ir acompañados de un abogado para hacer una denuncia. Pero para todo lo que viene después, sí, vamos a necesitar abogados. Porque los procesos judiciales siempre, las personas no nos podemos representar a sí mismas, sino que siempre tiene que ser a través de un profesional del derecho. Entonces, ¿cómo se accede? A ver, porque la cuestión es esta, a ver, sabemos que litigar es altísimo el costo que implica hoy por hoy un abogado desde la primera consulta hasta el atravesamiento de todo ese proceso. Cuando estamos hablando de acciones de divorcio, régimen de visita, el divorcio, ¿no? Y todas estas cuestiones, vamos a necesitar un abogado. ¿Qué pasa si la mujer no tiene dinero para poder pagarlo? O sea, que esto ocurre y ocurre todo el tiempo. Que la mujer no tenga, a ver, generalmente dependen económicamente justamente de la persona que está agrediendo. En estos casos existe, sí, claramente, existe el recurso. El Estado tiene la obligación de proveer un abogado que acompañe todos esos procesos. ¿Cómo se realiza el trámite? En Miramar se hace en el juzgado de paz. En General Pueyrredón se concurre a la defensoría que queda ahí justo a una cuadra del tribunal. Se presentan 2 testigos que acreditan que yo no tengo ingresos para poder costearlo. Anteriormente existía esta condición para poder acceder al abogado, el no tener ingresos en blanco.
Por suerte, esta medida se está haciendo bastante flaxa, bastante, teniendo en cuenta que muchas veces, no sé, a ver, las mujeres están en blanco, pero tienen sueldos de 30.000 pesos. O sea, lo que significa e implica que no voy a tener los 20.000 pesos para pagarle a un abogado para que presente una demanda por alimentos, por ejemplo, o una ejecución de la sentencia judicial, ¿no? Entonces, por suerte, en este momento se están teniendo también en cuenta esas situaciones a la hora de poder designar un abogado. En materia penal, otra cosa importante tener en cuenta, solamente la mujer puede ser parte de ese proceso judicial penal a través de un abogado en la figura de particular damnificado. Se supone, en teoría, que el fiscal o la fiscal interviniente tiene que representar justamente los intereses de la víctima. No siempre ocurre, esa es la verdad. Lamentablemente tenemos muchísimas fallas todavía dentro del Poder Judicial en esta materia. Pero tenemos la posibilidad de presentarnos como parte dentro de ese proceso penal. ¿Cómo se puede hacer en estos casos? Desde el 2015 tenemos una ley de patrocinio jurídico gratuito para los casos donde medie violencia de género y trata de personas. El Departamento Judicial de Mar del Plata está adherido a ese convenio, donde los abogados que deseen participar de este patrocinio jurídico se inscriben dentro del Colegio de Abogados, también realizan una capacitación en perspectiva de género y forman parte de un padrón. Es decir, que cuando una persona que ha sufrido violencia y se haya configurado como delito mediando la violencia de género, puede solicitar ese patrocinio jurídico para poder presentarse, no solamente a recibir asesoramiento, ¿no?, en materia penal y de todo su proceso, sino también poder presentarse como particular damnificado. Lamentablemente, existe el recurso, la adhesión del Departamento Judicial de Mar del Plata existe, pero todavía tenemos que seguir disputando de que realmente sea de efectivo cumplimiento. Porque también nos está ocurriendo, y esto es lo que observamos muchas veces dentro de los territorios, que muchos procesos penales, ¿por qué? Porque no tienen recursos económicos para poder pagar un abogado que represente realmente sus intereses dentro de un proceso, dentro de un juicio. Entonces, todavía tenemos que seguir disputando que esto realmente se efectivice y esa mujer pueda recibir ese patrocinio jurídico y ese asesoramiento y acompañamiento que requiere. La mujer no tiene por qué saber todo este tipo de cosas que suceden. ¿Qué quiero decir? La mujer no debería ocurrir. Esto debería estar aceitado, debería estar funcionando como con los que todavía seguimos dificultades en esta materia y esa es una deuda que todavía tenemos, pasos de ruta crítica. Pero sabemos que existe como legislación y también es de exigir que eso se cumpla tal cual está escrito y fue pensado. Entonces, como para ir como cerrando, nos queda poco tiempo y la idea es también poder hacer un intercambio también. Los derechos que están consagrados en las legislaciones y que tienen las mujeres que están en situación de violencia son recibir un trato digno, humanizado, respetuoso, evitando toda conducta, acto por acción o por omisión que produzca un proceso de revictimización. Eso es fundamental. Es fundamental que ya la persona que ha sufrido violencia no sea revictimizada por un proceso que tiene que atravesar, tanto en materia civil como en materia penal. Ya fue suficiente el haber estado en esta situación. Por eso los efectores de la ruta crítica deben estar justamente capacitados en perspectiva de género para evitar esto a la intimidad, a la libertad de creencias y también de pensamientos, a recibir la información y asesoramiento adecuado, a gozar de todas esas medidas de protección que bien explicó Juli. Acceso gratuito a la justicia. Esto es lo que estaba prolongando durante todo ese proceso. Y esto es importantísimo, poder hacer valer ese derecho.
A pesar de, de los protocolos que existen en este momento en materia de COVID y todo lo demás, no siempre las mujeres se sienten seguras si no están acompañadas. Y es su derecho a ser acompañada por la persona de su elección en cada uno de los pasos que tenga que atravesar, ya sea desde ir a hacer la denuncia, como estar en una audiencia, etcétera, etcétera. Es su derecho y no se lo pueden negar. Lo mismo que a la hora de, por ejemplo, no sé, en los casos de abuso sexual, concurrir a los servicios médicos forenses para recibir, digo, todos los tratamientos, la contención inicial, todos los protocolos que se desplieguen. La persona involucrada tiene derecho a ser acompañada por la persona que sí lo decida. Después, tiene derecho a acceder a la documentación clara, precisa y exhaustiva cuando se trate de lesiones o daños. Y en este caso, al momento, te van a entregar una copia. E incluso antes de firmar esa denuncia, leerla completamente, y que esa denuncia consigne todo lo que dijimos y todo lo que queremos que conste y figure. Y en el caso de que, a ver, y nos impriman la denuncia, la leemos y nos damos cuenta que faltó algo, podemos requerir que vuelvan a escribir y vuelvan a imprimir la denuncia, pero tiene que constar todo lo que nosotras querramos decir al momento de denunciar. Bien, después tiene derecho a obtener toda la información sobre cómo va su proceso y el resultado de la investigación. Está facultada para pedirle la entrevista a los fiscales intervinientes, para conocer de primera mano cómo va su proceso judicial. Bien, después, que tenga las mínimas molestias en relación a todo el proceso y el procedimiento que se va a efectuar. Tiene derecho a la protección de su seguridad, la protección de los familiares, la protección de los testigos. Tiene derecho a requerir el inmediato reintegro de sus efectos personales. Muchas veces ocurre que en la fase de explosión de la violencia, las mujeres salen corriendo de las casas para resguardarse y atrás quedó su documentación, quedaron sus efectos personales, las cosas básicas que necesita para desenvolverse en la vida. Tiene derecho a que esos efectos personales, con las medidas de resguardo pertinentes, sean reintegradas a su posesión. Después, la gratuidad de las acciones judiciales y el patrocinio jurídico. Obtener una respuesta oportuna y efectiva. Ser oída personalmente por el juez y por las autoridades administrativas que intervienen. A que su opinión sea tenida en cuenta al momento de una decisión que la afecte. Muchas veces en los procesos judiciales se alcanzan los juicios abreviados, lo tienen que haber visto en derecho penal en tercer año. Las víctimas tienen que ser informadas de estos procesos. Las víctimas tienen voz y parte dentro de esos acuerdos. Ustedes saben que un juicio abreviado es cuando la persona se declara culpable, llega a un acuerdo con el fiscal y el juez lo homologa. Bien, y tiene derecho a haber sido informada y decir que no está de acuerdo o que está de acuerdo justamente con ese convenio que se va a celebrar dentro del proceso judicial. Decía Juli, es muy probable que al momento de la denuncia la persona no se acuerde de ciertas cosas o después se acuerde que, no sé, que tenía un chat en Facebook donde el tipo explícitamente la amenazaba o un audio de WhatsApp. ¿No? Entonces, durante todo ese proceso penal tiene derecho a aportar todas las pruebas que vaya considerando necesarias. Bien, también tiene el derecho a oponerse a la realización de las inspecciones sobre su cuerpo. Bien, tiene que estar su consentimiento a la hora de que se perite su cuerpo. Eso es muy, muy importante. Y a estar acompañada durante todo ese proceso, que sabemos que, bueno, sobre todo en los casos de abuso sexual, son necesarios recolectar esas pruebas que luego van a ser tenidas en cuenta y valoradas al momento de llevar adelante e impulsar una causa judicial. Pero es importante que la persona esté acompañada y que esté contenida, y es su derecho. Después, bueno, nos quedan 10 minutos, según Zoom. Y después, contar con los mecanismos eficientes para denunciar a los funcionarios cuando esos funcionarios no cumplan con
sus derechos y con todos los procedimientos que legalmente están establecidos. Y eso es importante saberlo, porque generalmente hay una respetuosidad de los sistemas y entendiendo que, bueno, me dijeron no, no puedes denunciar, bueno, yo me vuelvo a mi casa, me dijeron que no puedo denunciar. No, no, porque garantizados, y ese funcionario no los está garantizando. ¿Puedo denunciar? Sí, claramente puedo denunciar. Si, por ejemplo, dentro del proceso judicial me maltrataron, ¿hay instancias de denuncia? Sí, claro que hay instancias de denuncia. Y es importante llevarlas adelante. Si el personal de salud, cuando fui a hacerme la pericia, no me dio, por ejemplo, la medicación retroviral, puedo denunciarlo también, porque eran todos mis derechos que debían estar garantizados. Y es importante que eso se denuncie, porque muchas veces es la manera que tenemos de que esos servicios mejoren. Bien, como les dijimos anteriormente, dentro de el material que les dejamos, tienen la construcción de los recuseros, tanto de General Alvarado como de General Pueyrredón, que acá Juli estuvo trabajando un montón, haciendo la recopilación, con todas las direcciones, con los teléfonos, con los horarios de atención, y que no tenemos que dejar de tener en cuenta. Vamos a tener una actividad propia de este seminario, para que ustedes puedan acreditar también de esta manera la asistencia, y sobre todo también para aquellos compañeros que nos han podido conectar de forma sincrónica. Va a estar subida al aula virtual, ya con tanta plataforma ya me hago un matete, y más hasta ahora, después de un día largo de laburo. Bueno, van a tener subida a la brevedad la tarea, y van a tener subida a la brevedad ya las clases, para que estén disponibles y las puedan ver en el caso de querer repasar algo. El próximo encuentro va a ser el viernes próximo, va a ser el encuentro de cierre ya de este seminario. La idea es que podamos empezar a problematizar cuestiones relativas a nuestra profesión, en torno a la feminización, alta feminización de nuestra profesión, y de por qué es así. Después vamos a intentar problematizar el lugar del trabajo social dentro de las luchas y disputas por la garantía de los derechos de las mujeres, y la formación de la política pública y la disputa por el sentido que esa política pública le damos. Cómo el trabajo social está íntimamente ligado a la lucha de clase y a la lucha de género. Después queremos problematizar sobre las condiciones laborales que han redundado en un montón de situaciones de violencia de género, como lo fue el femicidio de Laura Iglesias, trabajadora social que fue víctima de femicidio mientras cumplía su actividad laboral. Así que bueno, la idea es que podamos problematizar, hablar, repensarnos, y entender la importancia central que tenemos en la participación de las luchas colectivas, y también de la construcción de la política pública. Así que bueno, no sé, Juli, si querés agregar algo. También en este encuentro nos está acompañando Bárbara, que estuvo a cargo del primer encuentro. No sé si compañeras quieren agregar algo antes de terminar. Y en principio, bueno, seguirles agradeciendo a aquellas que se están haciendo este tiempo para poder participar de forma sincrónica de este. No, para mí, bueno, nada, quería saber si tenía alguna pregunta para hacer en relación a lo que estuvimos conversando en el día de hoy, y también algo que, bueno, que nos quedó un poco pendiente, pero bueno, será para otro momento, que era un poco hablar sobre las instituciones específicas locales que en cada municipio existen para poder acompañar estos procesos de denuncia previos y posteriores a los mismos que el Estado brinda. Y bueno, quería saber si en estos minutos que nos quedan, si en los lugares donde ustedes viven existen dependencias municipales o locales que se ocupen de este tipo de funciones. Por ejemplo, en la ciudad de Miramar y en el Partido General Alvarado, que es de donde pertenece Miramar, existe una dirección de políticas de género municipal, pero bueno, es eso, son instituciones que se crean a partir de la lucha de las organizaciones feministas locales. Es reciente, de hecho la dirección tiene 2 años de nacida, digamos. Y bueno, nada, quería saber si ustedes me podían compartir si en sus municipios o en sus localidades existían algún tipo de institución particular. Bueno, sé que en Mar del Plata sí existe la dirección, no sé el resto de las personas que había alguien del Partido de la Costa, creo. Ah, aquí está. En la Costa existe una dirección de género municipal, mirá.
¿Tenés idea cómo funciona o si es nueva, si es reciente? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, Ahí justo está, ya joya. Hola, me va a Belén. cortar. Existe una dirección de género. Mira, yo trabajo en la municipalidad en el área de salud, entonces por Joya. eso tengo accesibilidad a eso, pero no sabría decirte hace cuántos años, pero no Bien. es reciente. Se incorporó hace el periodo de entre 2 o 4 años, Ajá. y está bueno de a poco. Acá en la costa lo que tiene que por ahí falta mucha difusión, es mucha información se transmite del boca a boca, también existen Mm. programa desde el área de situación de las cámaras municipales, un botón de antipánico, hay Ajá. cosas que están sumando más, pero bueno, de a poco, de a poco se... No, súper, sí. Está bueno conocerlo, eso también, ¿no? A veces cómo funcionan, qué horarios de atención tienen, eso, más allá de si uno no se desempeña ahí como trabajadora, digamos, el área donde nos desempeñemos, conocer cómo se recurre a estas instituciones que se encargan específicamente de esto. Luego pueden tener otros recursos además, pero es la pata del Estado que está en territorio, que está en el acompañamiento de las personas y un poco con todo lo que venimos hablando en este encuentro. Así que bueno, nada, buenísimo ver que compartas la realidad Gracias. también del municipio de la costa. Gracias a ustedes por la charla. Bueno, no sé, bueno, bien ahí. No sé el resto si tiene alguna pregunta o algún aporte en relación a esto también. Quizás Por ahí no. no sé cómo vienen las actividades, pero teniendo en cuenta que esto es tan importante, pienso en lo práctico, en lo cotidiano, en la tarea, más allá de trabajar para el Estado, muchas de ustedes, quizás hay respuestas que no alcanzan y quizás las redes se tienen que tejer un poquito más allá de lo que funciona o lo que hay. Las participantes pudieran armar una especie de recursero, investigar un poquito y ver en la localidad, en lo que tienen ahí, ¿no? Se trata de eso. Esa es un poco la idea Claro, es que esa es la actividad. Claro. Muy bien, muy bien. Esa es la Esto que queda actividad lo que explicamos pensamos. más o menos, igual después lo vamos a plantear mejor, pero la idea es hacer un documento compartido donde podamos proponer, digamos, un recursero local de cada uno de los lugares donde cada uno de ustedes vive, para que después quede compartido, porque también parece que no, pero después es información útil en caso de que haya situaciones que tengamos que trabajar con otras localidades. Y bueno, nuestra mirada y lo que habíamos hablado un poco con las chicas es esto también, ¿no? Que el recursero no se limite a los recursos que desde el Estado se pueden brindar, porque como bien sabemos, el Estado tiene una infinidad de falencias y una infinidad de cuestiones que son otros los espacios que las cubren y que las representan, como puede ser el lugar importantísimo de las organizaciones sociales, que muchas veces eso, son las primeras en tomar conocimiento de las situaciones y de estar ahí poniendo el cuerpo y acompañando a las personas en situación de violencia, y son recursos súper valiosos, inclusive para el funcionamiento del Estado, que como sabemos es precarizado, falta voluntad política, bueno, y todo lo que ya sabemos que sucede. Entonces, eso, que el recursero sea multisectorial, digamos, intersectorial y corresponsable es como clave también para poder pensar en algo integral a la hora de poder dar respuestas y no limitarnos únicamente a la función del Estado. Ahí pusieron un aporte de Punta Alta, que tiene Comisaría de la Mujer, Juzgado de Paz, ONGs, bueno, ahí está, mira, para mujeres en situación de violencia. En la base militar de Puerto Belgrano hay áreas que asisten a la violencia de género e intrafamiliar del personal de la base. Bueno, nos queda menos de un minuto, no sé si quieren que nos despidamos. Bueno, yo un solo aporte más, contarles, por ejemplo, en General Alvarado tenemos un protocolo de actuación de violencia que justamente refleja este laburo que cuenta Juli. Es un protocolo elaborado de forma conjunta entre todas las instituciones del Estado y las organizaciones sociales, y las organizaciones feministas. Nos hemos sentado a trabajar de manera conjunta en el espacio de la Mesa Intersectorial de Abordaje contra la Violencia y hemos podido tener un protocolo